Estamos en el 21º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo B de Marcos. Hoy terminamos este pequeño excurso, llamémosle así, de todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Por qué está este capítulo 6 del Evangelio de Juan metido en el año dedicado a Marcos? El Evangelio de Marcos es el más corto, como ustedes saben. Es tan corto que hay cartas de Pablo que son casi del mismo largo del Evangelio de Marcos. Y entonces la Iglesia inserta algunos elementos importantes del Evangelio de Juan, que se suele leer en Adviento, en Cuaresma y en Pascua, para enriquecer nuestra reflexión de este año. Entonces terminaremos con nuestra lectura del capítulo 6 de Juan. La primera lectura está tomada del libro de Josué. Es uno de los libros históricos, es el libro que viene inmediatamente después de la ley, la Torá, en la Biblia hebrea, y relata la conquista de la tierra prometida, liderada por Josué, el sucesor de Moisés. Para el cristiano este relato simboliza la paulatina conquista de nuestra tierra prometida. Nuestra tierra prometida no es un lugar externo a nosotros, sino es algo que construimos en comunión, la comunión con Dios y con el prójimo desde el amor. Para alcanzar nuestra tierra prometida es importante desterrar a los pueblos, es decir, estos vicios relacionados con el egoísmo que dominan nuestra tierra prometida, que dominan nuestro corazón. Este itinerario lo vamos a realizar siempre ayudadas y ayudados por Dios. La lectura de hoy nos presenta un momento de disyuntiva, de elección. Josué le pregunta en plena conciencia a las tribus de Israel qué religión quieren seguir, a qué dioses van a servir. Josué les adelanta que él y su familia servirán al Señor, es decir, van a centrar su vida en su relación con Él. El Señor Jesús nos hace esa pregunta a nosotros cada día. ¿A quién quieres servir? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién te quieres parecer? Nos quedamos con la respuesta unánime del pueblo. También nosotros serviremos al Señor. El Salmo responsorial es un salmo que ya habíamos recitado hace 2 semanas. Volvemos nuevamente a este salmo. Canta la confianza en Dios, quien se ha manifestado fidedigno, es decir, un Dios que cumple lo que ofrece, es digno de fidelidad, digno de fe. Aunque no seamos conscientes, Dios permanece a nuestro lado, sosteniéndonos, bendiciéndonos con su presencia. Ojalá fuéramos menos distraídos y distraídas y viviésemos en atención a las muestras de amor delicadas y concretas de Dios hacia nosotras y nosotros. Él nos da el alimento de vida, nos invita a refugiarnos siempre en el Señor. Nos quedamos con la estrofa que ya repetíamos en la ocasión anterior. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. También retomamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5. La lectura del día de hoy es una muestra de por qué los cristianos católicos consideramos la Sagrada Escritura como inspirada por Dios, no dictada por Dios. Un musulmán, por ejemplo, o una persona fundamentalista, cree que la palabra de Dios es dictada palabra por palabra, como si fuera exactamente lo que salió de la boca, comunicación de Dios. Nosotros hemos crecido y el Espíritu Santo nos ha mostrado que la Sagrada Escritura es inspirada. Es decir, el Espíritu inspira, pero cuando se escribe pasa por los concretos de la cultura del autor que escribió eso y también de la psicología personal de quien lo escribe. Basta ver cómo se sienten los 4 evangelios. Es muy diferente la sensibilidad de Lucas, por ejemplo, a la de Mateo, o la de Marcos a la de Juan. Cada uno tiene su propia sensibilidad que enriquece, pero en ocasiones también entra un poquito en contacto con esta revelación profunda de Dios.
Pero nuestra esperanza, como el Evangelio de Juan nos dice en el discurso del Señor, en el capítulo 16 y 17 de Juan, el Espíritu Santo va ayudando a la iglesia a entender el mensaje profundo de la revelación de Dios para su iglesia. El texto que vamos a leer hoy, que es deuteropaulino, es decir, no escrito por Pablo, pero sí dentro de la tradición del apóstol San Pablo, nos transmite actitudes que en esa cultura de aquella época se consideraban deseables y admirables. Básicamente, la sumisión de las mujeres a los hombres, el silencio que deben de guardar, etcétera, ¿no? Propio de la cultura. Y eso es lo que está transmitiendo. Pero más allá de sus limitantes temporales, también nos transmite una verdad fundamental. Lo que permite que las parejas cristianas vivan a plenitud su amor es el cariño, el respeto, reconocimiento y aprecio mutuo. Entonces se podrá vivir este deseo de Dios y bendición, que los dos sean una sola carne. El evangelio que vamos a escuchar es el evangelio de Juan, el final del capítulo 6, un final dramático, porque el contenido del discurso eucarístico de la sinagoga de Cafarnaúm termina por dejar perplejos a sus oyentes. Se quedan con esta imposibilidad de entender cómo es posible que nos esté invitando a comer su carne y beber su sangre. ¿Qué es esto? Sin embargo, el Señor les da la clave de la interpretación. Está hablando del actuar del Espíritu a través del cual el Señor entrega toda su presencia, dándole vida a quien la acoge, a quien la recibe, a quien la consume. El cuerpo, la sangre son símbolos sacramentales de esa entrega total de Dios para darnos vida. El verdadero cuerpo y sangre es verdadero, cuerpo y sangre, pero no la que conocemos de nuestra realidad temporal y corruptible, sino la vida plena, el Zoé, este anhelo de todas las personas, de todos los seres humanos. Nos lo comparte el resucitado, quien se entrega para sanarnos y divinizarnos. Theosis, que es lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Nos entrega su cuerpo y sangre resucitados, llenos del Espíritu vivificante. El texto nos dice que los discípulos murmuraban, es decir, que no terminaban de entender. Se echaron para atrás muchos y ya no querían andar con él. Describe la realidad histórica de lo que se ha llamado la crisis Galilea, cuando las multitudes que al inicio estaban entusiasmadas por Jesús, lo abandonan cuando se dan cuenta que su mensaje no llena sus expectativas. ¿Qué era lo que esperaban? Un Mesías glorioso, poderoso, vengativo, que destruyera a los romanos, a los impíos y ocupara el trono de David como rey guerrero. Cuando el Señor no hace eso, entonces empiezan a abandonarlo. En el fondo está la dificultad de la humanidad de aceptar a un Dios cuyo único poder es el amor. El amor como entrega de sí, que es la puerta a la vida eterna. Habiendo interpelado a los 12, el Señor preguntándoles si también se quieren ir, Pedro responde por ellos y por toda la iglesia. Tú tienes palabras de vida eterna, de Zoé. Tú nos comunicas la vida que anhelamos. Nos quedamos con esta frase. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Les comentaba en la preparación, en la presentación de los textos de ahora, que en la vida pública del Señor hay un momento de crisis y aparece en todos los evangelios. Podemos decir que los primeros tiempos, no sabemos si semanas, meses, despertó un gran entusiasmo entre la gente. Eran multitudes las que se juntaban para seguirlo, lo escuchaban con atención, pero poco a poco esas multitudes fueron dejándolo. ¿Y por qué lo fueron dejando? Porque no reunía lo que ellos esperaban.
Y esta realidad propia, histórica, desde luego, porque después Jesús se queda con un grupo pequeño de seguidores y seguidoras, a quienes les da una nueva manera de formar, el discipulado. Antes eran predicaciones a grandes multitudes, y en la segunda parte de su vida pública es una enseñanza, un acompañamiento más cercano a ese grupo más pequeño, de aquellos que eventualmente recibieron el encargo de seguir transmitiendo la buena noticia. ¿Por qué viene esta crisis? Todas y todos tenemos expectativas, siempre. Algunas expectativas son conscientes, otras expectativas son inconscientes, pero actúan en nuestro corazón. Cuando no pasa lo que esperamos, nos frustramos. Y la frustración muchas veces va seguida de un coraje, una especie de rechazo, como aparece también aquí, ¿verdad? Que los discípulos empiezan a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? No estamos contentos, no nos gusta lo que nos está diciendo, etcétera. Aquí la clave es, y lo que está detrás del relato, de alguna forma presenta un dinamismo propio del corazón humano, que necesita crecer y madurar hasta encontrar el amor. Cuando somos pequeñitos, bebitos, niños, desde luego que tenemos inocencia, tenemos capacidad de no guardar rencor, de reconciliarnos con los demás, etcétera. Pero nuestra conciencia todavía no ha descubierto las cosas más importantes. Eso lo vemos muchas veces. Los niños pueden preferir un objeto, un juguete o lo que sea por encima de las personas o hasta de las personas que normalmente quieren, su mamá o su papá. A veces prefieren dejarlos por ir a un juego o por seguir alguna cosa que esté de moda. No, eso no es malo, es parte de nuestro crecimiento. Están aprendiendo que el corazón puede sentir, el corazón se puede vincular, y aprenden a vincularse primero con las cosas que les gustan, con mamá y papá, aunque no los conocen totalmente, aunque no han aprendido a amarlos desde la propia fragilidad que tienen como seres humanos. Y esto se va aprendiendo a lo largo de la vida. Es cuando vamos madurando que descubrimos finalmente el amor más importante y la centralidad que tienen las personas en nuestras vidas. Personas concretas, con identidad, y que su mera presencia, o su misma presencia, había que decir, es el don más grande que podemos recibir. Y hacemos todo lo posible por compartir la vida, compartir el cariño, compartir lo que tenemos, para que mutuamente, poniendo cada quien de lo que tiene y puede, vayamos construyendo un ambiente de armonía, de cariño, de encuentro, de aprecio y respeto mutuo. Pero eso toma tiempo. Eso implica una maduración. Israel es como un niño, y eso es lo que vemos en nuestros relatos, ¿no? Un niño caprichoso que no ha terminado de entender quién es Dios. Así como los niños y las niñas quieren que sus papás sean Superman o Batman o Batichica, ya estoy viejito, ya no estoy al día de los grandes héroes y heroínas de hoy en día, y quieren que papá y mamá sean todopoderosos y etcétera. Así también la humanidad durante mucho tiempo vivió, hasta que Dios, en la plenitud de los tiempos, es decir, cuando nosotros como humanidad, como hijos e hijas suyos, podíamos entender, vino al mundo a mostrarnos quién es Dios. Dios no es un superhéroe. Dios es un papá, pero el papá que a veces descubrimos cuando ya estamos muy grandes o demasiado grandes como para agradecerle lo que es y fue, papá y mamá. El Señor Jesús nos enseña que Dios no tiene el poder que el niño quisiera que ese Dios héroe tuviera, sino que su poder fundamental es el amor. Un amor que tiene más poder que los
poderes que nosotros estamos acostumbrados a desear y buscar, el poder de imponer, el poder de la fuerza, el poder de los recursos económicos y demás. El poder de Dios es el poder del amor, y digo que es más fuerte porque es el único que nos puede dar vida eterna. Es el único que nos puede llevar a pregustar aquello de lo que nuestro corazón de veras tiene hambre. Vivir eternamente amados y amadas, amándonos mutuamente, formando comunión. Y por eso nuestra fe, y Dios así lo quiso, en lo que el Señor Jesús nos legó, manifiesta eso a través de los símbolos con los que normalmente celebramos el encuentro y la comunión, como puede ser la comida, ¿no? Un banquete. Cuando hay una fiesta grande, toda la familia, ver a la familia alrededor de la mesa riéndose, recordando, compartiendo, cada quien presentando lo que trajo, muy contento, contenta de ver que los demás lo comen y les gusta. Ese es el misterio de Dios. Dios nos invita a sentarnos alrededor de la mesa que nos tiene preparada. Por eso les comentaba que este proceso de maduración de la humanidad y por lo tanto de su reflexión del misterio revelado en Cristo no se acaba. Año con año podemos ir profundizando en qué significa este misterio de Dios como amor. Amor en libertad, amor que necesariamente se ofrece, no se impone. Ese es el modelo del amor cristiano, del amor de pareja, del amor de amistad, del amor filial de hijos e hijas con padres y madres, etc. Pidámosle al Señor la gracia de no quedarnos anclados en nuestras expectativas, de querer un Dios superhéroe y abrir el corazón para el Dios vivo y verdadero, que es presencia amorosa, con un poder que nos puede dar la vida eterna. Que así sea. Nos quedamos con el tema de nuestra Eucaristía para esta semana. El Señor Jesús que te pregunta, ¿tú también quieres irte? ¿Le tienes más confianza al poder de este mundo? ¿Le tienes más confianza a la manera como se maneja también la riqueza, la capacidad de imponer la voluntad de unos sobre otros? ¿O has encontrado en mí palabras de vida eterna? En este amor que transforma las vidas, aunque en ese camino perdamos la vida, el bios, por dar testimonio de la vida definitiva que es el Zoe. Que sea una semana de encontrarnos con el amor de Cristo, lo único que nos puede llevar a la vida eterna, el único que tiene el verdadero poder. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.